Hago un examen, puedo hacer un examen de la lectura. ¿Sí le pusieron cuidado a la lectura? ¿Seguros? Yo como que no quedaría mucho. Bueno, la primera lectura nos cuenta algo, una experiencia maravillosa que tuvo San Pablo. San Pablo fue uno de los grandes líderes de la iglesia. Él no conoció directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en la cronología, en el mismo instante cuando iba a conocer a Jesús, se cruzaban. O sea, él llegaba y Jesús se iba. Y en la postura de Pablo era muy diferente. Aunque él era una persona muy culta, muy estudiada, una familia de empresarios, negociantes, pero él era muy fanático a la ley, a las normas, y creía que lo que estaban haciendo los apóstoles y lo que estaba haciendo Jesús era ir en contra de Dios, en contra de toda la tradición. El mismo hecho de decir que era Jesús el Hijo de Dios, eso ya rompe con todo lo que ellos pensaban. Ellos esperaban a un judío, Mesías o Salvador, que fuera como guerrillero, que lo sacara de la inmunda, como decimos nosotros, que lo sacara de la pobreza, que les diera oro, que les diera ejércitos, que se tomaran a los romanos que los estaban abusando, abusaban de las mujeres, se llevan las cosechas, los impuestos altísimos, y esperaban como en esa figura un rey David II. Porque es que el rey David era un líder que era violento, porque es que ya el hecho del Antiguo Testamento tiene una visión muy diferente allá lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús te dice, si te pegan en una mejilla, ponla la otra. Si te piden la capa, darla. Entonces un judío no se aguanta. No estoy en contra de los judíos, pero ellos tienen su orgullo, tienen su estatus, tienen su organización, y ellos se creen y son, digámoslo en cierta forma, los hijos de Dios, o los primeros que tuvieron un contacto desde lo antiguo con un solo Dios verdadero. Entonces eso tiene una ventaja. Lo que pasa es que a través del tiempo la embarran, cometen errores y se hacen castigos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó con Hitler, con el Holocausto? ¿Han visto videos, películas documentales? Eso no fue gratuito. Eso no es solo que se lo inventó y ya. Lo que pasa es que cuando desobedecemos a Dios, cuando estamos en un lugar privilegiado, digamos, lugar especial, el Señor nos apoya y nos ayuda, que es lo que estamos ahorita observando. Pero cuando nosotros nos desviamos, Él también jala y nos aprieta. Hay algunos que no les gusta que digan que los aprieta, pero sí nos aprieta. Y a ellos han tenido un problema, que ellos cuando llegó Jesús no lo quisieron escuchar. Vinieron muchos otros profetas y tampoco. No han querido cambiar en muchas cosas. Por eso ellos, aunque entre papeles en 1948 les dieron un pedacito de tierra que se llama Israel, allá en Jerusalén, realmente ellos no tienen un sitio fijo. Ellos andan en lo que se llama diáspora, que es andar errantes por todo el mundo haciendo plata. Sí, ellos manejan la plata, como los islámicos y como otras denominaciones, pero ellos todavía no tienen paz y todavía siguen teniendo persecuciones. Y es que la persecución no fue la de Hitler solamente, mucho tiempo antes eran perseguidos. Entonces, el apóstol San Pablo tiene un encuentro muy personal y místico. O sea, él la tiene clara. Es uno de los pocos de los apóstoles que él dice conoce Roma, conoce que es el imperio, ha salido de Jerusalén. O sea, tiene una visión grande del mundo, digámoslo así. Y él dice, yo tengo que llegar a Roma porque ahí yo puedo tener que el cristianismo, que en ese entonces se llamaba el Nuevo Camino, tuviera ese crecimiento
y se volviera la religión de Estado 317 años después con Constantino, y después viajara por toda Europa y España, y llegaron los lindos conquistadores acá a estar con nuestras lindas indígenas y ellas bravas. Y de allá esa estirpe, y de esa estirpe se dio la forma de evangelización, y hasta el día de hoy que está el Padre Andrés acá al frente de ustedes. ¿Cuál era uno de los mensajes claros de San Pablo? Es que él nos recuerda que no hay Dios como tú, le dice a Dios. O sea, lo primero que nosotros tenemos que mirar cuando vamos a progresar en la vida es que tenemos que tener un contacto cercano, certero, y nuestra mente tener un conocimiento fijo de que es Dios. Dios es el que hace todo, el que hace el universo, el que hace los planetas, el que todos los días nos da la oportunidad de levantarnos. Y bueno, algunos comerán sus huevitos, otros comerán su sancocho, otros les tocará café con pan, otros su changuita, pero nos da esa oportunidad de levantarnos y de ir a trabajar o ir a estudiar. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros confiamos es en lo que está alrededor nuestro, y de lo que eso causa o de lo que eso hace que nosotros tengamos o no tengamos las cosas. Confiamos en el director de una empresa, confiamos en el rector de un colegio, una universidad, antes de confiar en Dios. Muchas veces pensamos, ¿será que en esa empresa que voy a ir y me van a dar trabajo, me la van a dar? No, es que tenemos que cambiar la mente de los que creemos en Dios y vemos los milagros todos los días de Dios. Es una cosa loca, una cosa que no tiene sentido, que no tiene razón, pero es una seguridad. Es, por ejemplo, voy a ir a hablar con tal persona, le voy a ir a vender un producto o le voy a dar un negocio, pero yo voy con la seguridad que es Dios el que va conmigo, no la seguridad si el baboso tiene plata o no tiene cómo pagarme, o si me va a atender o no me va a atender. Nosotros vamos es con esa proyección en nuestra mente, ese optimismo, esa seguridad, que voy a ir a visitar a tal persona y tiene tal problema, yo sé que se le va a solucionar. ¿Cómo? No sé, pero se le va a solucionar. Muchas veces pensamos, todo gira alrededor del dinero. Una vez le preguntaron a Jesús, de esta moneda, ¿de quién es? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Claro, del César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él en ningún momento empezó a decir, uy no, terrible, bote esas monedas. O no, si las bota me dice dónde para yo no saber. No, él dijo, respeten esa organización. Es una organización humana que nosotros lo creamos. Antiguamente, las civilizaciones antiguas no utilizaban el dinero, utilizaban era el canje. Y todavía actualmente lo hacen. Yo hago mi papita, usted saca su yuquita, usted me intercambia. Y antes de eso, todos nosotros, no había eso que existe hoy, que es un predio o una limitante o un país, sino esto es tierra para todo el mundo. Haga su ranchito allá, nosotros allá, y vivamos. No es que esta es mi finca y si no se va, lo desaparecemos o lo mandamos desplazado para Bogotá. Antiguamente no había eso. Cuando se empezaron a mirar sistemas económicos, sistemas de gobierno, de administración, es que el pueblo creció, porque parecíamos como conejos. Y empezamos a multiplicarnos y necesitábamos líderes, buenos o malos, pero líderes como los que tenemos nosotros. Votamos por ellos y después nos quejamos. Y estos líderes son los que más o menos organizan la cosa para que todo funcione, aunque se roben la plata de la 26, pero bueno, algo van a hacer. Tengamos fe que eso se va a solucionar. Entonces, cuando nosotros queremos algo, tenemos que desearlo y tener esa seguridad, es en Dios. O sea, el que me da la comida en el día no es porque yo trabaje o porque no trabaje, porque me mueva o no me mueva. Obviamente, si usted no se mueve, hermanito, se fregó, ¿sí?
Ahí esos chequecitos llegan mensualmente, el de la luz, el del teléfono, el gas, los colegios, que la mujer empezó a decirle que ya no la saca a pasear, que ya no le compra nada, que bueno, en fin. Entonces, si nosotros tenemos esa primicia que Él nos dice, que no hay Dios como tú, que es un Dios todopoderoso, que nos dice la primera escritura, tenemos que entender que Dios todo lo puede y Dios no lo facilita. Pero es que nosotros empezamos a dudar. ¿Será que sí me sale el trabajo? ¿Será que no? ¿Será que fulanito sí cambia? ¿Será que no? ¿Será que sí consigo tal cosa que tengo que conseguir? ¿Será que no? Ay, Señor, ayúdame. Si puedes, ayúdame, tranquilo. Pero no, nosotros tenemos que tener un optimismo y un positivismo en el cual nuestra fe, que es algo que es un don de Dios, que no hay cómo explicarlo, por eso les decía, es una locura. Usted lo pone a un economista a decirle, no, es que yo creo que yo mañana vendo y le pago su deuda. Le va a decir, no, pero es que el cambio, la fluctuación, el Producto Interno Bruto, se cayó Wall Street en Estados Unidos, Hong Kong se quemó, todo se va para un carajo. Él no entiende de esos conocimientos, a menos de que sea espiritual. Pero si usted tiene, si nosotros tenemos ese discernimiento, ese pensamiento, que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Que se demore, que sea difícil, que sea complicado, que nos cueste, que sea complicado, pero se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros somos, como en conferencias yo hablo, somos poca lucha. Todo lo queremos fácil, ¿sí? Que nos lleguen ahí los chequecitos ya pagados, que nos llegue todo a la mano, y tampoco Dios actúa así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mentalidad que es que si a nosotros no nos cuesta algo, no lo valoramos. Si a mí me regalan unos zapatos Nike que costaron 300,000 pesos y yo de chino de 14 años salgo, no sé qué es o no es el valor, porque para ellos es efímero, para ellos es yo quiero. Ya cuando uno crece y le toca sacar ahí sí le duele. Salgo y me los tiro jugando micro, por ejemplo. Pero si a mí me toca trabajar todos 6 meses, unas vacaciones, para comprarme esos Nike, yo no quiero que es que ni me los miren. Entonces nosotros tenemos esa conciencia. ¿Por qué en Colombia a veces no funciona el dar gratis? Porque nosotros no lo valoramos, porque nosotros no lo entendemos, porque no le vemos valor, porque tenemos esa atadura de muchos años que, como muchas otras que dice la ley, la letra con sangre, entonces nosotros, hasta que no vemos que las cosas a veces tienen que sufrirse, tienen que amarse, tienen que apasionarse, no le vemos ese valor. Entonces, el primer concepto que nosotros debemos de tener para el progreso y la prosperidad es tener esa fe ciega de que Dios lo puede hacer. Ya que no se logre porque Dios permita un crecimiento espiritual o no conviene, eso es diferente. Pero la primicia de uno o el estado de uno es que sea así. Por eso muchas veces están listas bendiciones, grandes negocios, grandes trabajos, y me dicen, ay padre, pero es que estaba por cerrar eso y se me cayó. No, ¿qué voy a hacer? Y todo es así, padre. Entonces, ¿de dónde viene el problema? El problema no es tanto que Dios organice las cosas. El problema es que tú no estés capacitado o tengas las formas de hacerlo, porque Dios nos las da. El problema es una cuestión interior de seguridad, de un carácter interior de que lo podemos hacer, que lo podemos lograr. En el Salmo el Señor nos recuerda que Él nos escucha, que Él está con nosotros. Una vez en una misa, bueno, que se las da chistoso, me dijo, padre, no, es que yo creo que Dios no me escucha, porque desafortunadamente Él está pensando, en ese tiempo era el problema del Golfo Pérsico o Afganistán, no me acuerdo. No, Él está por allá en Afganistán escuchando a los otros, a mí no me escuchan. No, Dios sí nos escucha. Lo que pasa es que no escucha cuando nosotros le llegamos a pedir al Señor a la brava o a las malas o obligación. A presión Dios no trabaja. Eso es algo que tenemos que aprender. A presión nos pone a sufrir.
nos pone a pasar difíciles hasta que tengamos que bajarle la cabeza. Es que Dios no es el que se tiene que bajar la cabeza hacia nosotros. No es porque seamos sus hijos, Él tiene que hacer todo lo que nosotros queramos. Somos nosotros los que tenemos que bajarle la cabeza, ser humilde. Entonces empezamos con tres conceptos, que es, el primero era la seguridad, la fe, ¿sí? La certeza de que las cosas, que Dios es el que nos va a ayudar. No es mi jefe, no es que si me aprueban el préstamo, no es que si me gano el baloto. Por ahí estaban haciendo cuentas de que se gana el baloto. Acuérdense que me dan la mitad, ¿no? Si no, no son bendecidos. No, mentiras. Lo otro es que Dios nos escucha. Dios siempre nos escucha. Y es más, les puedo asegurar que muchas veces coge hasta, hay palabras que uno son ociosas o pensamientos y se los aplica a uno. Entonces, sí nos escucha, Él nos está escuchando, Él sabe nuestros pensamientos, pero a Él le gusta que seamos, el tercer concepto, que seamos humildes, que bajemos la cabeza. Nada se nos quita bajarle la cabeza, es que es el Dios supremo. Si nosotros vemos que es el creador del universo y nosotros somos unos simples babosos, bueno, yo no, ustedes sí. No, mentiras. Si nosotros bajamos la cabeza ante el Señor, somos sus hijos, Dios nos ama, pero hay un conducto regular o una forma, digamos, para que las cosas se den. Entonces, la humildad, muy importante, antes de decir necesito, es que mi mujer no cambie, es que mi marido no cambie, es que mis hijos no sé qué, necesito urgente, rápido, ya, estoy desesperado, porque es que en los momentos difíciles como que nos alborotamos más y ahí sí empezamos a hacerle la terapia a Dios, necesito ya, urgente, es que eso es la humildad. Uno de los factores más importantes de que también no se cierren los proyectos, los ciclos, las bendiciones, es porque no somos humildes. Entonces hay algo que aprender todavía, a aceptar la voluntad del Señor, que eso es lo más difícil, que eso es lo más complicado, porque a veces no nos gusta. Pero lo que San Pablo, todo el proceso de San Pablo fue en humildad y reconocer que él la estaba embarrando, que él estaba fiel a sus principios, fiel a lo que él hacía, pero es que estaba persiguiendo cristianos, sapeando a otros, porque eso era lo que él hacía, y también de paso por ahí se cuenta que se ayudó a desaparecer otros, pero era porque él creía que él estaba haciéndolo bien ante Dios. Es como los islámicos, la yihad, no, cojo, me pongo un chaleco de bombas y me tiro, me voy ¿qué le digo?, al edificio Colpatria y cojo todos los encierros, me estallo allá y yo ya soy santo, porque mi creencia me dice que soy santo, pero eso no es que sea de esa forma. Entonces, en la segunda lectura ya vamos en tres conceptos muy importantes. Algo fundamental en todo el camino de San Pablo, podríamos durar horas y horas porque es fascinante. Por eso es uno de los íconos y de los líderes y de los apóstoles más importantes, porque él la tenía clara. ¿Por qué? Porque él hizo todo un proceso desde que se cayó del caballo, quedó ciego, que tuvo que ampararse de los demás porque se creía el duro, hasta que se dio cuenta que necesitaba de los demás y que tuvo un contacto cercano con Dios. A comparación de otros apóstoles, ellos vivieron, compartieron, comieron, jugaron, durmieron con Jesús. Hay hechos apócrifos que decían que se iban a los potreros a dormir y dormían plácidamente, cogían una piedra como si fuera su almohada, se acostaban y era como el mejor colchón. Llovía por todo lado, pero donde estaban ellos no llovía. Entonces, muchas cosas maravillosas, y Juan dice en su evangelio que si todo lo que Jesús hizo se escribiera, no habría libros para contener toda esa información. Pero San Pablo o San Lucas no hicieron eso. San Pablo fue un contacto espiritual vivo que empezó a tener. Es como cuando nos llega algo difícil a nuestra vida
y nos mueve el piso y nos dice, mire, o se vuelve espiritual, se acerca al Señor, o se lo lleva el que sabemos. Así de sencillo. Y eso es lo que enriquece a San Pablo y lo hace sentirse más acercado y más comprometido en la obra evangelizadora, en llevar el mensaje. Es porque él mismo tiene que hacer todo el proceso, desde lo más hasta lo mayor, para llegar a obtener ese conocimiento de tantas cosas y llegar a ser uno de los más grandes. Yo le podría decir que si San Pablo, Dios fue el que escogió a San Pablo. Ahí acabamos un problema teológico muchos años, que teólogos se han matado diciendo si fue San Pablo, fue Dios. No, fue Jesús el que lo buscó, porque tenía algo especial San Pablo, Dios lo estaba preparando para una misión. Si San Pablo, porque los demás eran quedarse allá en Jerusalén, es que ese era el problema, no querían salir de ahí, o si querían irse a otras regiones, provincias, y voy 8 días y regreso. Este man, perdónenme la expresión, el man está vivo. Si el otro lo dice, sí, yo también. Pudo visualizar e irse a Roma y decir, allá es donde tiene que estar la cosa, porque no es porque sean santos o sean malos, sino que es el imperio. Era lo que movía el universo en ese entonces. Entonces, él empieza un proceso espiritual muy grande. Si no hubiera sido por San Pablo, de pronto no estaría yo acá, ni estaríamos acá hablando de Jesús. Era lo más seguro posible. Entonces, él tiene un contacto muy, muy personal, muy cercano con el poder y la unción del Espíritu Santo, los dones de sabiduría. El Espíritu Santo es el gran maestro, que a veces lo dejamos por fuera. De pronto esto empata con un poco lo que hablamos en el diplomado el viernes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se pone el overol, se pone el vestido y le dice, bueno, hermanito, nos vamos a caminar, nos vamos a trabajar, vamos a aprender, vamos a solucionar. Entonces, una gran llave, digamos, o facultad o ayuda para el progreso, la prosperidad, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Y eso fue lo que San Pablo empezó a entender y a analizar, a nacer en su corazón todas esas cuestiones de dones, facultades. Hablaríamos mucho tiempo sobre el Espíritu Santo y es muy complejo y son las experiencias. Ahí sí decía uno que está en el diplomado, se la fumó verde, se la fumó morada, porque está unas experiencias psicodélicas fuera de todos los parámetros que uno pueda tener. Pero es que es desde esa vivencia personal como San Pablo la tiene, que empezamos a ver los milagros, las sanaciones, el progreso, la prosperidad. Entonces, hablamos de dos categorías: los que tienen la unción del Espíritu Santo y los que no la tienen. Entonces, la que no la tienen, darse golpes contra el mundo, y la que tienen, todo se facilita, que no es fácil, que lleva tiempo, que es un trabajo, que no es de la noche a la mañana conocer, vivir, amar el Espíritu Santo, que Él se le revele como persona, no es fácil, y Él empieza a dar carismas, empieza a dar dones, facultades. No solo los dones que decimos profecía, liberación, sanación, discernimiento, videncia, todo eso, sino ayudas especiales cuando tengamos que hablar con nuestro jefe, cuando tengamos que ir a un trabajo, cuando tengamos que hablar con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, cuando tengamos que decidir qué vamos a hacer con algo y no tengamos en ese momento no tengamos claras las cosas. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, nos va a dar unas cachetadas y va a decir, despiértese, y va a decir, mire, aquí está el camino. ¿Por qué? Porque vamos a sentir seguridad, paz. Siempre el Espíritu Santo nos va a dar tranquilidad, y es desde ahí que nosotros vamos a poder tener ese discernimiento que tenía San Pablo, de decir, hombre, me importa un carajo, tengo o no tengo plata, me voy a Roma y allá lo que pase. Y claro, él sabía que era peligroso, pero él también sabía que tenía unos as bajo la manga, y entre esos era la unción del Espíritu Santo. Tanto así que la gente cogía el manto de él y de San Pablo y de San Pedro, y la gente se sanaba.
¿Qué pasaba? San Pedro no es que fuera muy devoto de ir, ay, vamos a ir a bendecir a los romanos, que se conviertan. No, porque él era judío más que, aunque Pablo también lo era, pero era un judío internacional, sí, globalizado. Pero Pedro era un poco más regionalista, y era un poco más cerrado a la banda, y era un poco más conflictivo. Y él tenía una carga que era el liderazgo de un grupo, aunque todos estaban ahí y ayudaban, sobre todo las mujeres eran las más líderes, las más valientes, pero Pedro tenía su papel ahí. Entonces él se sentía en desventaja un poco con San Pablo, hasta que San Pablo le vio, fue, le demostró, mire hermano, no hay problema, esto se puede hacer así, así, cuando viajan. Se demoraron años, pero San Pedro llegó hasta Roma, y de ahí toda la evolución del cristianismo. Que en la iglesia o las iglesias diferentes, o movimientos o religiones, haya gente mala, pues gente mala hay en todo lado. Gente que comete problemas, curas que son terribles, yo no. No me va a echar al agua yo. Los hay, pastores que son atrevidos, los hay, pero también hay gente buena y maravillosa. Ya para terminar, tenemos que tener algo claro. Una visión que nos dio la Edad Media era que habían varios niveles en la escala social o económica, pero habían dos clases dominantes. Uno eran los feudales, que eran los ricos, digámoslo así, los que tenían el poder, y la otra inmensa mayoría que eran los que estaban llevados, que estaban mal económicamente. Tanto era la diferencia en clases sociales y económicas que los que tenían plata entraban a las 5 de la mañana a misa, y los que no tenían plata entraban a las 6. La teología de los que tenían plata era: gobiernen, tengan todo, el Señor los bendice, entre más tengan, más bendecidos son. La teología de los que entraban a las 6 de la mañana era: siga siendo pobre, siga siendo miserable, entre más pobre y miserable va a llegar más rápido el reino de los cielos. Claro, se muere de hambre y se va directo. Entonces, ese no era el mensaje que Dios quería. Eso fue un proceso, fue en el cual nosotros tenemos la condición, la creencia, eso es una creencia, de que Jesús era un miserable, que era un arrancado, que era un, ¿cómo es que llama? ¿Pelagatos? Eso, un muerto de hambre, o una cosa de esas. Que los apóstoles eran unos vagos que se la fumaban morada, verde todo el tiempo, y que no hacían nada, que eran pobres. Entonces, entre más pobre y más miserable, no, entonces Dios me quiere más. Para uno salvarse, puede ser rico, puede ser pobre. Eso no es algo que te va a decir es que te vas a salvar. Eso viene de una decisión propia de aceptar a Jesús. Que ya el sitio donde queramos llegar depende del trabajo que hagamos espiritual y materialmente acá. Pero la salvación es gratuita, dice San Pablo. O sea, ese privilegio es para nosotros, es querer aceptarlo y querer estar en la presencia de Dios. Pero si nosotros somos ricos o somos pobres, eso no es una diferencia. Eso es que unos están bien y otros están jodidos, ¿sí? Pero diferencia para salvarse no hay. Pero esa teología que nosotros veíamos, esa teología ha ido desvaneciéndose, y hemos empezado a entender, y viendo la arqueología bíblica y realmente cómo eran los apóstoles y cómo era Jesús. Hombre, ellos no eran miserables, no eran pobres, no eran vaciados. Que algunos en el grupo de ellos tenía más, otros menos, que había una bolsa común que todo el mundo aportaba. Ahí sí Jesús no iba a decir, no eche plata, no eche moneda, no, eso es del César y grave, con él nos peleamos. No, había economía. Las mujeres aportaban bastante cantidad económica. De pronto en otra misa más adelante vamos a hablar sobre eso, que eso es largo y eso es interesante, el papel de la mujer en la historia de la iglesia hasta los días de hoy, que es fundamental. Entonces, encontramos por ejemplo a Pedro, a Santiago, a Juan, a Judas, no Judas Iscariote, no se me vayan por el otro lado, sino Judas Tadeo, que tenían una compañía de barcos. Sí, tenían 2 o 3 barcos,
Hombre, en la actualidad tener 2, 3 barcos no es tener plata. Haga la cuenta, tener 2 Transmilenios o 3 Transmilenios no es tener plata. Eran mire, Andrés era economista, Pedro era abogado, que no, en ese tiempo no tenían el título, no hacían la carrera los 5 o 6 semestres, los 11 o 12 semestres, perdón, pero ellos tenían su sinagoga, tenían su centro de capacitación, su centro de aprendizaje, y ellos se formaban. Lucas era médico griego, y el médico griego en ese tiempo duraba 20 años para formarse. Ahorita sí, son 6, 7 años y siguen estudiando y se siguen formando, pero los griegos no permiten que usted formulara ni una acetaminofén que dan en el seguro o en las EPS, así usted pague 20.000 por la consulta y pospago. No dejaban dar nada absolutamente hasta que usted cumpliera los 20 años. Entonces, habían otros que eran mercaderes, habían otros que eran comerciantes. San Pablo era director de una empresa, que era una empresa grande, familiar, que eran los que le hacían las carpas a los romanos. Estamos hablando que en un año daban 10.000, 20.000 carpas. Hombre, eso era una empresa grande, eso no era una empresa chiquita, empezando por ese lado. Ay, es que José y María, y es que no tenían y llegaron allá a una gruta, al pesebre, pobres, porque no, tenían plata, tenían medios, pero no encontraron un sitio muy humilde, muy sencillo, que más adelante, estoy como en el tiempo. En otra misa de pronto hablamos sobre cómo realmente es arqueológicamente o históricamente donde llegó Jesús, porque todo eso es una teología fascinante y entiende uno muchas cosas. Cuando Jesús, María y José se van a Egipto, ellos no solo se van de paseo, ellos se van por un peligro, ¿se acuerdan? Pero aparte del peligro es que los familiares de José, o sea, la familia de José tenía una empresa que era multinacional, así se lo digo, fabricaban todo tipo de muebles y se dedicaban a otros artes también. A Jesús le quedó una buena herencia, a los hermanos de Jesús, a los hijos de José, porque es que José era viejito, él tenía 73 años, era viejito pero con ganas, y María tenía de 14 a 15 años. No, en realidad él tuvo un primer mandato, precisamente, no, purifique por favor. Él tenía una primera compañera, ella murió, primera esposa, dejó como 5 o 6 hijos y ellos fueron creciendo. Ya cuando, yo creo que esa fue una de las mayores felicidades de José, después de que pasa todo el trauma, porque eso fue terrible, de que encontrara a María, que estaba preñada por el Espíritu Santo, y él no encontraba dónde estaba el Espíritu Santo. Entonces, sí, no, miren ahorita, me llega mi mujer y me dice, no, mi amor, acá estoy embarazada y es por medio del Espíritu Santo. Se forma. No, el lechero, el zapatero. Sí. Entonces, cuando se fueron a Egipto, era porque allá estaban los hermanos de José. José ya era viejo, tenía 73 años. De 73 a 74, él necesitaba una compañera. La mentalidad de los judíos era que ya después de los 14 años, la mujer podía estar con el hombre, no solo en lo sexual. No piensen que eso es la mente buena de ustedes, sino en los oficios. Ustedes saben que el hombre necesita a la mujer en muchas áreas, y la mujer también necesita muchas áreas en el hogar. Cuando se fueron a Egipto, fueron a comercializar, a estarse un tiempo allá. Egipto es como decir ir a Estados Unidos, ir a Disneylandia. Eso no es fácil. Vaya, pida vista. Y es caro, eso no era barato. Ir a Egipto era la metrópolis de ese entonces, era lo grande y se gastaba lo grande. Pero como tenía recursos económicos, tenían talleres y todo esto, pudieron estar un tiempo allá y después se volvieron y siguieron. Era un trabajo que ellos iban haciendo. Lo siguió muchos años después Jesús.
José muere como a los como 15, 16 años más o menos de Jesús. Yo creo que las grandes alegrías fue tener un hijo, porque cuando usted ya llega a una edad, ya los hijos suyos están grandes, ya usted es nietos o bisnietos o tataranietos, quién sabe. Es de pronto tener un hijo, ¿no? Bueno, para algunos, para otros, ay no, qué jartera, pero bueno. Empecemos de que él entendió que era el Hijo de Dios, y eso debió ser algo fascinante, maravilloso. Que al principio no le creyó el cuento a María, y hay en hechos apócrifos o en libros secretos que no están en la Biblia, porque no son libros que son más bien como anécdotas, para que me entiendan, no son tan necesarios en la fe, pero son interesantes. Donde José llegó emberracado, estaba bravo, porque María ya le había contado, y entonces él obviamente, el Espíritu Santo lo iba a buscar para nada bueno. Entonces cogió un saco o algo así, empezó a guardar su chilito, su ropita, y se le presentó Gabriel. Y Gabriel empezaba a sacárselos, y él empezaba a meter con más rabia, y se emberracaba, y me tengo que... O sea, él estaba tan cegado y tan dolido, porque es que aparte de que uno de hombre, bueno, la mujer siente dolor y sufrimiento cuando es traicionada, pero el hombre es más intenso, porque somos machistas, y en ese tiempo eran mucho más machistas los hombres. Y el desprestigio, no, eso era una cuestión, eso se le acabó el fin del mundo para él. Y empezaba, y entre más, entonces el ángel se lo sacaba. Me imagino que se toteaba el ángel viéndolo ver, hasta que le dio un sueño profundo, y ahí fue que se le reveló. O sea, el ángel le dijo: no temas, porque lo que viene es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Después me imagino que eso debió ser genial, tener al niño, eso debe ser algo, sí, tener el Hijo de Dios. Aquí que no me lleguen diciendo: padre, mira, aquí tengo el Hijo del Padre, entonces. No, ese sí no es mío. Hay otra cosa clara que Dios nos habla en el Evangelio. Bueno, ahí nos explica que hay gente buena y gente mala, ¿sí? Para no irnos a mayor profundidad, y que ya llegará el momento en que Él va a juzgar y que Él va a venir. Es así de claro. Entonces no nos preocupemos que porque Él sí tiene el Mercedes, o porque Él sí le va muy bien y Él gana y yo no tengo, ¿sí? O porque Él hace tanto mal y le va bien y yo hago tanto bien y ando fregado. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces vemos solo la apariencia material, no sabemos si hay un SIDA, si hay un hijo con un cáncer, si hay problemas de alguna índole, deben de haber. Entonces la felicidad completa en este mundo no la hay. Entonces él habla, él pronostica, aquí viene una profecía, que él indica que él va a venir, y va a coger lo que es bueno y lo va a separar de lo malo. Uno se va a ir para el reino de los cielos y otro se va a ir para el infierno. Ahí es claro el Señor, y Él nos explica cómo es que llega el enemigo. Él dice: y viene el enemigo y siembra con otros más y hacen su daño, ponen la cizaña, habla del infierno, habla del demonio. Entonces no son solo conceptos o ideas que nosotros podamos decir: ay, no, es que nos imaginamos, o es que el demonio es ficticio y es nuestra mente. Obviamente todos tenemos nuestro diablito por dentro, unos más terribles que otros, ¿sí? Pero aparte de eso hay unas fuerzas terrenas, y existe el mal, existe el demonio, existe el infierno. Pero el infierno no es un asadero de pollos como el de la 22 que ven que pasan. Ya imaginarse, no sé, bueno, yo soy gordito, se demoran un poquito ahí en sudarlo a uno mientras lo dilatan y lo van cocinando. No, el infierno es una soledad terrible, una separación de Dios, oscuridad, llanto. Él nos describe que es el crujir de dientes, o sea, es la desesperación. Podemos vivirlo acá, obviamente, si queremos, ese mismo infierno o el mismo cielo, como dice San Pablo, o podemos vivirlo espiritualmente cuando ya desencarnemos, porque es que el cielo y el infierno existen y Jesús lo habla. O sea, es que Él no está diciendo de pronto, tal vez, seguramente. Si usted se lo imagina,
Porque es que hay teólogos y hay sacerdotes que dicen, no, pues es que el infierno no existe, no, es que el demonio no existe, eso es la mente. Y sí, seguramente es la mente. Cuando yo hago liberaciones, exorcismos y ahí se presenta el diablo, el cachón, seguramente es la mente. Y 10.000 o 20.000 que he hecho, seguramente todos son iguales. ¿Que es la mente, el inconsciente? No, es una realidad, pero que no debemos de tenerle miedo, ni decir, ay, el diablo me va a perseguir, o estar atacándolo. No, como hay unos que lo reprenden en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, claro, pobrecito está cansado. Y el tipo dice, bueno, usted se está metiendo conmigo para que sea serio y afine, dicen los amigos, para que no me friegue, voy y lo asusto, o voy y me meto con usted. Aparte que hayan trabajos de brujería, hayan negativismos, hayan envidias, la misma mente muchas veces hacen bloquear cosas. Nuestros propios familiares a veces, es que usted no puede, es que usted no sirve, es que usted, ¿qué me va a venir a hablar si usted tiene ramo de paja? Y ya está más prendido que arbolito de Navidad. Entonces, nosotros debemos comprender que lo que nos puede ayudar, o las claves para que nos ayude para el progreso, la prosperidad, es primero tener una certeza de que Dios está con nosotros. Si tenemos a Dios, no tenemos por qué angustiarnos, desesperarnos. Hay muchos que yo les digo que van al consultorio y hablamos, que no duermen, no comen, porque me van a sacar de la casa, porque no tengo que pagar, y tengo deudas, tengo esto, tengo lo otro. Yo le digo, listo, pero si usted sigue pensando en ese problema, usted no va a salir adelante, porque su mente se va a enfrascar en lo negativo. Usted al banco o al deudor, usted no le va a llegar a decir, ay, no, me cambia un riñón, me cambia un ojo, me cambia la sangre, porque es que, sí, no, me enfermé, qué pena, no le puedo pagar. No, la plata se paga pagándola, así de sencillo. Si usted se angustia, si se corta las venas, si se tira del puente, cualquiera que sea, el perjudicado es ustedes o nosotros, bueno, entre todos. Entonces nosotros tenemos que calmarnos, no apasionarnos, no angustiarnos, no desesperarnos, confiar en que Dios nos va a ayudar. Yo he visto muchos testimonios que en un momento a otro deben 20, 30, 50, 100 mil, 2.000 millones de pesos, y empiezan cambiando su forma de pensar, acercándose más al Espíritu Santo, hombre, y empiezan a tener éxito y empiezan a salir de la inmunda que decimos nosotros. Y a veces nosotros por 10.000 pesos chillamos. Bueno, yo no, porque no, ustedes sí, no crean. Cuando yo tuve el comedor infantil, un comedor para 120 niños en Ciudad Bolívar durante 5 años, les dábamos diariamente el almuercito y hacíamos actividades con madres cabeza de hogar, tercera edad. Muchas veces no teníamos que darles, y eran las 12 del día y las ollas vacías. Yo les decía, pongámonos a orar, pidámosle al Señor, y llegaban las bendiciones. Entonces son cosas reales. Nuestra fe está fomentada, cimentada en que son cosas reales, en cosas de que la vida nos puede cambiar en un momento si lo confiamos en Dios y si lo buscamos también y nos ayudamos. Si no, nos quedamos acostados ahí rascándonos la barriga, por no decir otras cosas, esperando que nos llegue todo. Pero no es solo decir yo hago, yo traigo, yo llevo, porque tú puedes desgastar. ¿Se han visto a los burritos? Los burritos trabajan mucho, y si fuera por el trabajo ellos serían ricos. ¿Es así o no es así? Ese es un concepto popular. Entonces tampoco es que usted se mate trabajando, no, es mirar cómo se hacen las cosas, tener esa fe en Dios, y Dios va a dar esa bendición. Ay, padre, que me gane un chance, padre, que entré a trabajar, padre, que entré a la universidad, padre, que me gané un viaje. Hombre, es posible, y no tenía ni un peso. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿para qué vamos a salir fuera de Bogotá si no hay plata? ¿Para qué vamos a hacer planes de montar un negocio? Pero es que ¿con qué plata? Eso yo no tengo plata, y eso es con plata. Nuestra mente es solo plata, solo plata, solo plata. Pero si nosotros nos enfocamos a que Dios todo lo da, Él empieza a cuadrar todo y las cosas empiezan a dar. Hay casos que son inmediatos, hay bendiciones que se desatan y pum, al otro día. Hay otros que duran un mes, un año, 6 meses,
pero se da, porque yo soy testigo de eso mismo. A mí me sucedió eso, y a mucha gente que yo he mirado y he seguido y le he colaborado y he visto, se van dando las cosas. Entonces, en esas realidades donde hay sanaciones, donde hay liberaciones, donde se saca el diablo, donde la gente progresa, donde hay vicios que se van, donde hay sanaciones que se dan, deudas que se pagan, negocios que se emprenden, empresas que nacen, es porque existe un Dios. Ahí está dándonos la señal directa de que es así. Entonces, la humildad es muy importante, porque podemos tener una fe sólida, una mente enraizada que Dios es el que nos da todo, pero si le llegamos con revólver a Dios, pues imagínense. Entonces tenemos que ser sutiles, así como vamos cuando le vamos a pedir a la novia que nos dé un besito y estamos saliendo con ella. Yo creo que los hombres me entienden muy bien. Eso no es que llegamos y venga mi amor, yo te cojo, te abrazo. No, la mujer sabe que tarde o temprano va a haber el besito, pero a la brava no, o es así. No, a la brava nada, saque y le pega su cachetada. Pero si mi amor, te traigo un dulcecito. Todo es un cortejo, ¿no? Entonces salgamos, vayamos. Las mujeres se hacen las pendejas, pero ellas saben. No, pues la metodología. Ellas se mueren, por dentro se mueren de ganas, pero no lo demuestran. Tiene que ser muy papacito para que lo demuestren. Entonces, el detallito, la salidita, que la cogí, entonces empieza con el miedo. Le cojo la pierna, le cojo la mano, me le acerco, ¿sí? Si recordamos todos esos momentos, todo fue un proceso. Igualmente la amistad con Dios y el progreso, la prosperidad es así. Entonces hay que ganarnos al Señor, y ganándonos al Señor vamos a evitar y vamos a estar protegidos. No quiere decir de que no tengamos problemas, dificultades, pruebas, que el enemigo nos persiga, que nos hagan trabajos, que nos envidien, que tengamos problemas de salud, que tengamos problemas con los hijos, con todo el universo. Pero ya va a ser más fácil y las cosas se van a dar más fáciles. Queridos hermanos, sigamos con la Santa Eucaristía, pidiéndole al Señor que se haga presente. Para que vaya siguiendo la... Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, este vino, fruto de la vida y la nosotros comiendo y vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y el vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad justo es necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo has enviado para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Era el cumplimiento de tu voluntad santa para destruir a la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana
Cerremos nuestros ojos. Este es el momento más importante, queridos hermanos, donde el Espíritu Santo trae a nuestro Señor Jesucristo, convierte el pan y el vino en sangre y en cuerpo del Señor. Pidámosle en este momento al Señor que tengamos una fe recta, recia, poderosa, decisiva, con carácter. Pidámosle en este momento al Señor que nos llene esa humildad para saberle pedir.